Juan contempla a Jesús glorificado, lo que muestra, Jesús inspecciona al Israel espiritual que está en la tierra y le comunica estímulo alentador. Cuando se cumple, este rasgo del día del Señor se extiende desde 1914 hasta que el último de los fieles ungidos muere y es resucitado. La primera visión del libro de Revelación empieza en el versículo 10 del capítulo 1. La introduce una declaración, como sucede con las otras visiones del mismo libro, de que Juan oye o ve algo extraordinario. Esta primera visión se presenta en un marco del primer siglo en el cual se envían cartas a 7 congregaciones contemporáneas de Juan. Pero Juan indica el tiempo en que verdaderamente aplica cuando dice, por inspiración llegué a estar en el día del Señor. ¿Cuándo es ese día? ¿Tienen alguna conexión con los dramáticos acontecimientos de los tiempos tempestuosos en que vivimos? Si así es, debemos prestar cuidadosa atención a la profecía, al considerar que afecta nuestra misma vida, hasta nuestra supervivencia. En el día del Señor, ¿en qué punto en el tiempo coloca esto el cumplimiento de revelación? Pues bien, ¿qué es el día del Señor? El apóstol Pablo lo menciona como un tiempo de juicio en el que se cumplen promesas divinas. Con la llegada de ese día, los magníficos propósitos de Jehová adelantan triunfalmente hacia su culminación. Ese día empieza con la coronación de Jesús como Rey Celestial. Hasta después que Jesús ejecuta juicio sobre el mundo de Satanás, el día del Señor continúa con la restauración del paraíso y el perfeccionamiento de la humanidad, hasta que Jesús finalmente entrega el reino a su Dios y Padre. Primera a los Corintios capítulo 15 versículos 24 al 26 y Revelación capítulo 6 versículos 1 y 2. El cumplimiento de otras profecías bíblicas nos ayuda a ver cuándo empieza el día del Señor. Por ejemplo, Daniel indicó que la gobernación en la línea del rey David fue derribada como un árbol que fuera cortado. Después de 7 tiempos se sabría que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que a quien él quiere darlo lo da. Daniel capítulo 4 versículos 23 al 32. El cumplimiento principal de esa profecía empezó con la desolación del reino de Judá, que, según la prueba que suministra la Biblia, quedó completa para octubre de 607 antes de la era común. Revelación capítulo 12 versículos 6 y 14 muestra que 3 tiempos y medio son 1260 días, por eso, 7 tiempos, 2 veces esa cantidad, tienen que ser 2520 días. Contando un día por un año, determinamos que 2520 años son la duración de los 7 tiempos. Ezequiel capítulo 4 versículo 6. Por lo tanto, Cristo Jesús empezó su gobernación celestial a fines del año 1914. El estallido de la Primera Guerra Mundial en aquel año marcó un principio de dolores de angustia, dolores que han continuado plagando a la humanidad. Desde 1914, cuán notablemente han confirmado los acontecimientos en esta tierra manchada de sangre que aquel año fue el principio del día de la presencia de Jesús. Mateo capítulo 24 versículos 3 al 14. Por eso, esta primera visión y el consejo que contiene son para el día del Señor, desde 1914 en adelante. El situarlos en este tiempo está apoyado por el hecho de que lo que se registra después en Revelación describe la ejecución de los juicios verdaderos y rectos de Dios, sucesos en que el Señor Jesús desempeña un papel sobresaliente. Si el cumplimiento de la primera visión empezó en 1914, ¿cuándo termina? Como lo muestran los mensajes mismos, la organización a la cual se dirigen es la Congregación de los Ungidos de Dios en la tierra. Por eso, el cumplimiento de esta primera visión termina cuando el último miembro fiel de esa congregación ungida muere y es levantado a la vida celestial. No obstante, el día del Señor, con bendiciones para las otras ovejas terrestres, continúa hasta el fin de la gobernación milenaria de Jesucristo. En esta primera visión, Juan oye algo antes de ver algo, y oí detrás de mí una voz poderosa como la de una trompeta, que decía: lo que ves, escríbelo en un rollo y envíalo a las 7 congregaciones, en Efeso y en Esmirna y en Pérgamo y en Tiatira y en Sardis y en Filadelfia y en Laodicea.
Con imponente vigor de autoridad como el toque de una trompeta, una voz le pide a Juan que escriba a las 7 congregaciones. Él recibirá una serie de mensajes y debe publicar las cosas que vea y oiga. Note que las congregaciones mencionadas aquí en realidad existían en los días de Juan. Todas estaban en Asia Menor, al cruzar el mar desde Patmos. Se podía viajar fácilmente de unas a otras por las excelentes carreteras romanas que existían en aquella región. Para un mensajero sería fácil llevar el rollo de una congregación a la siguiente. Aquellas 7 congregaciones podrían compararse con una sección de un circuito de los testigos de Jehová de nuestros días. La mayoría de las profecías de revelación se cumplirían después del tiempo de Juan. Se referían a las cosas que se efectuarán después de estas. Pero el consejo a las 7 congregaciones trata de las cosas que son, situaciones que realmente existían en las 7 congregaciones en aquel tiempo. Los mensajes eran ayudas valiosas para los fieles ancianos nombrados de aquellas 7 congregaciones, así como de todas las demás congregaciones de cristianos ungidos de aquel tiempo. Sin embargo, puesto que la visión aplica principalmente al día del Señor, lo que Jesús dice advierte que han de esperarse condiciones similares en las congregaciones de cristianos ungidos de nuestros propios tiempos. Revelación capítulo 1 versículos 10 y 19. En esta primera visión Juan ve al radiante Señor Jesucristo en su gloria celestial. ¿Qué pudiera ser más apropiado para un libro de profecías relativo al gran día de este Señor comisionado por el cielo? ¿Y qué pudiera ser más importante para nosotros, que vivimos ahora en ese tiempo y damos cuidadosa atención a todo mandato de Él? Además, cuán emocionante es para los que apoyan la soberanía de Jehová que se les asegure que la descendencia mesiánica, que aguantó todas las pruebas y persecuciones procedentes de Satanás y sufrió una muerte dolorosa cuando su talón fue magullado hace casi 2000 años según Génesis capítulo 3 versículo 15, y ahora está vivo en el cielo, con poder para dar triunfo completo al magnífico propósito de Dios. Es patente que ahora Jesús está en condiciones de actuar como Rey entronizado. Ha sido nombrado ejecutor principal de Jehová para que se cumplan los juicios finales de Jehová contra este inicuo viejo sistema de cosas y su Dios diabólico, Satanás. También está presente para juzgar a los de su congregación de ungidos y a la gran muchedumbre que se asocia con ellos, así como para juzgar al mundo. Juan se vuelve al oír el sonido de la voz fuerte, y esto es lo que ve, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y, habiéndome vuelto, vi 7 candelabros de oro. Revelación capítulo 1 versículo 12. Después, Juan se entera de lo que simbolizan estos 7 candelabros. Pero lo que atrae su atención es la persona que hay en medio de los candelabros. Había en medio de los candelabros alguien semejante a un hijo de hombre, vestido de una prenda de vestir que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con un cinturón de oro. Capítulo 1 versículo 13. Aquí Jesús, el Hijo del Hombre, se le presenta al testigo atemorizado, Juan, como una figura magnífica, esplendorosa. Aparece en gloria y brillo entre llameantes candelabros de oro. Este escenario como de templo graba en Juan la impresión de que Jesús está presente en el papel de gran sumo sacerdote de Jehová, capacitado para juzgar. Hebreos capítulo 4 versículos 14 y capítulo 7 versículos 21 al 25. Su impresionante prenda de vestir larga concuerda con su oficio sacerdotal. Como los sumos sacerdotes judíos de la antigüedad, lleva un cinturón de oro sobre el pecho, de modo que cubre el corazón. Esto significa que con todo el corazón efectuará la comisión divina que ha recibido de Jehová Dios. La descripción de Juan continúa, además, su cabeza y su cabello eran blancos como lana blanca, como nieve, y sus ojos como una llama de fuego. Su cabello blanco como la nieve indica sabiduría que proviene de una vida larga. Y sus ojos ardientes muestran que, mientras escudriña, prueba o expresa indignación, él es perspicaz, alerta. Hasta los pies de Jesús atraen la atención de Juan, y sus pies eran semejantes al cobre fino cuando fulgura en el horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas.
En la visión los pies de Jesús son como cobre, fulgurantes, brillantes, muy propio para el que anda celosamente y se planta en una excelente posición ante la presencia de Jehová Dios. Además, mientras que en la Biblia se usa el oro para representar las cosas divinas, a veces se usa el cobre para representar las cosas humanas. Por eso, los pies fulgurantes de Jesús que son como cobre fino nos recuerdan cuán hermosos fueron sus pies cuando anduvo en la tierra predicando las buenas nuevas. Ciertamente Jesús como humano perfecto manifestó un esplendor que ángeles y humanos notaron. Sus pies gloriosos también nos recuerdan que él pisa terreno sagrado en la organización de Jehová, en la cual es sumo sacerdote. Además, su voz resuena atronadoramente como una enorme catarata. Impresiona, inspira temor, como es propio para el que es llamado oficialmente la palabra de Dios, el que ha venido a juzgar la tierra habitada con justicia. Y en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada larga de 2 filos, y su semblante era como el sol cuando resplandece en su poder. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Poco después Jesús mismo explica el significado de las 7 estrellas. Pero notad lo que sale de su boca, una aguda espada larga de 2 filos. Qué apropiado ese rasgo. Pues Jesús ha sido nombrado para pronunciar los juicios finales de Jehová contra sus enemigos. Las expresiones decisivas de su boca resultan en la ejecución de todos los inicuos. Revelación capítulo 19 versículos 13 y 15. El rostro brillante, resplandeciente, de Jesús nos recuerda que el rostro de Moisés emitió luz radiante después que Jehová se comunicó con él en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 34 versículos 29 y 30. Recuerde, también, que en la transfiguración de Jesús ante 3 de sus apóstoles hace casi 2000 años su rostro resplandeció como el sol, y sus prendas de vestir exteriores se hicieron esplendorosas como la luz. Mateo capítulo 17 versículo 2. Ahora sucede algo similar, en la representación de Jesús durante el día del Señor en una visión, su rostro refleja el esplendor radiante de uno que ha estado en la presencia de Jehová. Segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 18. De hecho, la impresión general que comunica la visión de Juan es de gloria esplendorosa. Desde el pelo blanco como la nieve, los ojos llameantes y el rostro resplandeciente hasta los pies que fulguran, es una visión superlativa de aquel que ahora mora en luz inaccesible. ¿Cuán vívido es el realismo de este espectáculo? ¿Cómo reaccionó Juan en su asombro? El apóstol nos dice, y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Hoy la dramática y detallada descripción de la visión de Juan llena de aprecio sincero al pueblo de Dios. Ya han pasado más de 90 años del día del Señor, durante el cual sigue el emocionante cumplimiento de esta visión. La gobernación de Jesús en su reino es para nosotros una realidad viviente, presente, no una esperanza futura. Por eso, es apropiado que como súbditos leales del reino sigamos investigando, maravillados, lo que Juan describe en esta primera visión, y que escuchemos obedientemente las palabras del glorificado Jesucristo.